Hace poco más de 100 años, los árabes, divididos en tribus y clanes a lo largo y ancho de Oriente Medio, se unieron bajo el mando de un solo líder, el jerife Faisal Ben Hussein, para conquistar su independencia y ser dueños de su propio destino. Esta rebelión jamás habría sido posible sin la mítica figura del británico Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. إسلامي في النهاية. Ahlan wa sahlan, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mad Arabism, en este caso pues para hablar de una figura mítica en la historia moderna de Oriente Medio y también mitificada, ¿no?, por esa película que de él se hizo. Se trata del famoso Lawrence de Arabia, cuyas aventuras por la región influyeron de forma decisiva en la configuración y el destino del mundo árabe. Pero antes, ¿no?, de contaros la historia de Lawrence, dejad que os cuente esta otra. En 1914, como bien sabéis, estalló la Primera Guerra Mundial, la cual enfrentó a dos bloques que habían estado continuamente midiendo sus fuerzas en esta época mal llamada, Belle Époque, pero bueno, que en la práctica lo que fue una paz armada. El primero de estos dos bloques eran los imperios centrales, estaba formado por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, y el segundo eran las potencias aliadas, quienes eran Gran Bretaña, Francia y Rusia, aunque como sabéis esta última abandonaría la guerra a raíz de la revolución del año 1917, pero para compensar entraría Estados Unidos en la misma, lo cual además equilibraría, ¿no?, la balanza a favor de los aliados. Como bien sabéis, la Gran Guerra era un conflicto eminentemente europeo, pero enseguida adquirió este cariz de mundial debido a que los estados europeos habían construido una serie de imperios coloniales a lo largo y ancho del globo terráqueo, y enseguida las batallas se extrapolaron a lo largo y ancho de estos imperios. Uno de los frentes fuera de Europa era Oriente Medio, el cual estaba dominado en su mayoría por el Imperio Otomano, a excepción de Egipto, el cual era un protectorado británico desde hacía ya alrededor de unos 30 años. Egipto era particularmente importante dentro del Imperio Británico, puesto que allí se encontraba el Canal de Suez, el paso que conectaba la metrópoli con sus posesiones en Asia y Oceanía y que permitía el intercambio de mercancías y tropas a lo largo del imperio. Debido a esta ventaja geoestratégica, Gran Bretaña destinó allí un buen número de soldados, entre los que se encontraba nuestro hombre, Thomas Edward Lawrence, un oficial de inteligencia en el ejército británico del Cairo. Al otro lado del frente se encontraba el Imperio Otomano, quien, como seguramente sabréis, sufría desde el siglo anterior una terrible decadencia que intentó solucionar a base de una solución más sencilla en el corto plazo, pero menos inteligente, en mi opinión, que es el nacionalismo. El nacionalismo otomano era muy centralizado y terminó equiparándose, ¿no?, a aquellos que estaban en el poder, que eran los turcos, de forma que otros pueblos como los árabes, los armenios o los kurdos se sintieron marginados e intensificaron la crisis territorial que ya por sí existía en el imperio. El estallido de la Gran Guerra fue interpretado, ¿no?, como esta oportunidad dorada que estaban esperando la mayor parte de estos pueblos para proclamar su independencia. El caso que a nosotros nos ocupa fue el del Hiyaz, la región montañosa que se encuentra en la parte oeste de la península arábiga, donde se encuentran las grandes ciudades de Medina, La Meca y Jeddah. Esta región había sido parte históricamente de todos los diferentes califatos y sultanatos, pero a nivel local existía una autoridad regional muy fuerte que eran los jerifes de La Meca y Medina. Se trataba del clan de los Hashemís, emparentados con Mahoma y su primo y sucesor Ali ben Abi Talib, los cuales desde tiempos del profeta habían desempeñado el cargo de jerifes de la Meca o guardianes de los santos lugares. Por aquel entonces el jerife de la Meca era Hussein ben Ali, un anciano rey que durante 1915 mantuvo una intensa correspondencia con el alto comisario británico en el Cairo, el general McMahon, en la que expresó su deseo de fundar un estado árabe y soberano en la región comprendida entre la península arábiga, Palestina, Siria y Mesopotamia, y pidió a los británicos ayuda, ¿no? Al final
Era una cuestión de ayudarse mutuamente. Los británicos querían salvaguardar sus intereses en Egipto y el canal de Suez y combatir a los otomanos, mientras que los árabes pues igual querían expulsar a los otomanos de unos territorios que ellos consideraban suyos. Gran Bretaña accedió y a principios de 1916 comenzó a enviar armas a los árabes, aunque a pesar de haber accedido empezó a trazar sus propios planes sobre el futuro de la región. Pero antes de contaros esa historia, permitidme que ahora sí que sí os cuente la historia de Lawrence de Arabia y de cómo terminó envuelto, ¿no?, en esta revuelta árabe. La rebelión árabe se inició con la proclamación de independencia del Hiyaz en este mismo año, 1916, pero los turcos no se hicieron esperar y respondieron con una brutal ofensiva sobre Medina, la cual minó considerablemente la moral árabe. Los británicos temieron un poco por esta inversión que habían empezado, ¿no?, en la región, y trataron de reavivar el diálogo diplomático con los líderes de la revuelta árabe. Para ello enviaron un destacamento en el que se encontraba Lawrence, el cual se entrevistó con los principales líderes de la rebelión, quienes eran los hijos del jerife: Ali, Abdallah y Faisal. En este último, Lawrence vio la fortaleza y la audacia necesarias para encabezar una empresa como aquella, y por eso Faisal terminó convirtiéndose en el líder indiscutible de la revuelta árabe. Lo cierto es que ambos hombres conectaron enseguida, se entendieron muy bien y resolvieron partir hacia el norte y conquistaron durante los siguientes meses varias aldeas y trataron de inculcar en ellas, ¿no?, en estos pueblos conquistados, este espíritu de nación árabe y unificada, ¿no? Porque hasta entonces lo que había habido allí siempre eran tribus, las cuales se respetaban mutuamente, pero no existía esta conciencia, ¿no?, nacional que se pretendía ahora instaurar. La expedición costera acercó a los árabes a Medina y por lo tanto a la vía de ferrocarril que conectaba esta ciudad con el resto de Oriente Medio y ya en el final con la capital del Imperio Otomano. Dirigidos por Lawrence, los árabes entonces iniciaron una guerrilla, sobre todo caracterizada por el sabotaje de la vía férrea turca, que debilitó tanto a sus enemigos que hizo que los británicos pudieran iniciar un tímido avance sobre Palestina, aunque ya lo digo, fue timidísimo porque en Gaza ya fueron retenidos por los turcos. Para evitar que la guerra se estancase, Lawrence ideó ese famoso plan por el que se le recuerda hoy en día. Junto a una pequeña guarnición, creo que no eran más de 70 hombres, recorrió en pleno verano 600 kilómetros de desierto hasta la ciudad de Aqaba, en el extremo más septentrional del Mar Rojo, y la conquistó. Ahora, con 70 hombres esto hubiera sido imposible. Lo que hizo fue que, a medida que avanzaba, iba tratando de ganarse a los líderes tribales para su causa, y así, pues cuando llegó a Aqaba, tenía un ejército considerablemente más grande. El más famoso de estos líderes tribales era Auda Abu Tayi, un legendario guerrero de la tribu de los Huwaitat, el cual tiene bastante protagonismo en la película de Lawrence de Arabia. Pero bueno, gracias a la toma de Aqaba y bueno, no debemos olvidar que también a los continuos ataques al ferrocarril turco, los británicos vieron bastante reducida la presión que sobre ellos ejercían sus enemigos y pudieron continuar su avance por Palestina, conquistando Gaza y Jerusalén. Durante el año siguiente, árabes británicos avanzaron coordinadamente por la región hasta que en otoño de 1918 los árabes cruzaron por fin las puertas de Damasco. Los británicos llegaron un día después y se encontraron una ciudad sumida en el caos y en el desconcierto, y a un hombre, Lawrence, que trataba infructuosamente de poner orden en el primitivo Consejo Árabe. A mí particularmente me gusta la forma en que esto queda reflejado en la película, ¿no? Ese caos que reina en esa especie de parlamento donde los árabes son incapaces de ponerse de acuerdo, ¿no?, por quién va a llevarse el botín, quién va a controlar tal, quién va a controlar cual. Ante dicha confusión, los británicos asumieron el mando sin demasiadas dificultades, lo que ya era un mal comienzo, ¿no?, para este estado árabe independiente y soberano. A propósito de esto, ¿recordáis que antes dije que los británicos empezaron también a crear sus propios planes sobre la región? Pues bien, en 1916, poco antes de que se iniciase la revuelta árabe, los franceses y los británicos firmaron el acuerdo Sykes-Picot, en el que se repartían esta región en caso de derrotar al Imperio Otomano. Trazaron una línea perpendicular por ello y todo lo que quedaba al norte sería para Francia, en este caso eran Siria y Líbano, mientras que lo que quedaba al sur y al este, Cisjordania, Transjordania e Irak, era para los británicos. Por su parte, y afortunadamente para ellos,
el reino del Hiyaz conservó su autonomía. La cuestión es, ¿estaba Lawrence de Arabia al tanto de estos acuerdos? La película dice que él no sabía nada, pero a ver, yo digo, si Lawrence era un oficial de inteligencia, muy raro me parece que no estuviera al tanto de este tipo de negociaciones. La hipótesis más extendida es que él sí que sabía que se había firmado este acuerdo, pero pensaba que si los árabes demostraban su valía, ¿no? y hacían valer sus derechos en conquistando los territorios por su cuenta, este tratado sería papel mojado y el Estado árabe sería una realidad. Esta hipótesis cobra sentido porque Lawrence después participaría en la delegación árabe que acudió a la firma de los acuerdos de paz de 1919. Os dejo aquí la foto para que lo veáis junto al emir Faisal y el resto de grandes figuras de la rebelión árabe. Pero lo que sucedió es que esta delegación fue totalmente ignorada y el pacto de Sykes-Picot se hizo realidad. Nominalmente los territorios quedaron conformados como mandatos de la Sociedad de Naciones, pero lo que sucedió es que en la práctica ambas metrópolis emularon, ¿no?, sus modelos de Estado en las nuevas colonias. Gran Bretaña coronó al jerife Abdallah como rey de Transjordania, mientras que Francia, que si por algo se caracteriza, ¿no?, es por este amor ciego que siente hacia la república, pues se instauró dos repúblicas, una en Líbano y otra en Siria. Esta última, ¿no?, pues expulsó a Faisal de su reino árabe de Damasco. Sin embargo, los británicos no dejaron en la estacada a este líder al que tanto debían y le ofrecieron como segundo plato, ¿no?, la corona del reino de Irak, una monarquía anglo-árabe que se creó en un territorio muy heterogéneo y particularmente inestable. Pero si tenemos que hablar de inestabilidad, toca hablar de Palestina. Cisjordania, ¿no?, había quedado también bajo la esfera de Gran Bretaña, pero en 1917 se hizo pública la Declaración Balfour, un comunicado, ¿no?, que expresaba su deseo de establecer un hogar nacional judío en la región de Cisjordania. A raíz de esto se incrementaron los asentamientos judíos en la región, lo que no fue bien visto ni por árabes ni por británicos y generaría una serie de problemas de convivencia que, como sabéis, se extienden hasta la actualidad. Pero bueno, esto ya poco tiene que ver, ¿no?, con el protagonista de nuestro vídeo, que es Lawrence de Arabia, quien después de esto ya se despidió definitivamente de Oriente Medio y regresó a Gran Bretaña, donde escribió un libro titulado Los 7 pilares de la sabiduría, en el que narraba sus aventuras por el desierto, un libro que la verdad es muy extenso, tanto que después fue publicado, ¿no?, en una versión abreviada, que ya de por sí es extensa, que es la que yo he leído y la que he utilizado junto a otros 2 documentales para documentarme en este vídeo. La referencia, como bien sabéis, la dejo en la caja de la descripción. Y eso es todo, amiguitos. Espero que os haya resultado interesante esta breve biografía de Lawrence de Arabia y si tenéis cualquier duda o pregunta, ya sabéis, podéis dejármela en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dadle al botón de me gusta e igualmente, si queréis seguir al tanto de esta serie de episodios sobre el mundo árabe e islámico, no dudéis en suscribiros a este canal. Por mi parte es todo ya y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Más salama!